Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Alejandro Telles Valderrama, estudiante del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de la Amazonía. El día de hoy les voy a explicar el caso clínico de infestación de pulgas en un gato, cómo esto afecta el transporte de gases en la sangre, qué lesiones tuvo en el animal y algunos otros temas que vamos a abordar más adelante en este video. Para comenzar, explicaré cómo se transporta el oxígeno en la sangre. Muy bien, el oxígeno es una molécula poco soluble en agua, es decir, que no se transporta completamente diluido por el plasma, mientras que una pequeña parte sí lo hace. Sin embargo, la mayor parte necesita un pigmento proteico conocido como hemoglobina, en la mayoría de animales, sobre todo en mamíferos y en aves, que se encuentran en los glóbulos rojos o eritrocitos. Cabe aclarar que algunos animales viven sin hemoglobina, como los que habitan en el océano profundo, ya que al ver tan poca presencia de oxígeno en estas regiones, no presentan la suficiente demanda como para necesitar de la hemoglobina. La hemoglobina está compuesta por 4 unidades principales, cada una con un grupo hemo y una proteína asociada que es la globina. La globina es un polipéptido de 140 a 150 aminoácidos y el grupo hemo es una protoporfina formada por 4 pirroles con una molécula de hierro ferroso en el centro. Cada hierro ferroso puede combinarse con una molécula de óxido reversiblemente, es decir, que una molécula de hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno. La afinidad de la hemoglobina va determinada por lo siguiente: la temperatura sanguínea, que se eleva cuando el metabolismo tisular aumenta, es decir, hay mayor movimiento del torrente sanguíneo y mayor energía en el organismo, aumentando la curva de disociación del oxígeno y por tanto liberándolo con mayor facilidad a los tejidos. Mientras que con el enfriamiento o la hipotermia, la curva disminuye, haciendo que la liberación de oxígeno sea menor o menor, o sea más difícil que se disocie. Un mayor cambio en el pH altera la unión, ya que modifica la estructura de la hemoglobina, haciendo que básico la curva de disociación aumente, y siendo ácido o cuando disminuye el pH, la curvatura disminuye y hace que sea más difícil que el oxígeno se libere de la hemoglobina. El color de la hemoglobina, que lleva consigo oxígeno, es rojo brillante. Cuando se libera a los tejidos, este oxígeno cambia de color a rojo azulado. Eso se conoce como cianosis y se puede observar en las membranas mucosas, ya que la sangre que llega a sus capilares está hipóxica. La cianosis puede deberse a una captación deficiente de oxígeno en los pulmones, pero también se puede producir por un transporte ineficiente de sangre a los tejidos. Esto último puede producir en animales con insuficiencia cardiovascular. El cambio de color que tiene lugar por la pérdida de oxígeno es el fundamento de la técnica conocida como oximetría. Ahora hay que conocer lo siguiente: las células para producir energía requieren de dos componentes fundamentales: la glucosa, que es un monosacárido que ingresa a nuestro cuerpo a través de los alimentos, y el oxígeno, que es un gas que ingresa a través de los pulmones. Estos viajan por la sangre hasta llegar a la célula. Cuando la célula produce su energía, que es el adenosintrifosfato o el ATP, también produce un residuo conocido como dióxido de carbono. Este debe volver a los pulmones a través de las venas para ser expulsados por la respiración. El dióxido de carbono es un gas incoloro y sin olor que es nocivo para el organismo debido a que puede producir anestesia en el animal, además de ser tóxico. En sangre se transporta de varias formas. Aproximadamente el 5% se transforma en solución y la mayoría se difunde al interior de los glóbulos rojos o eritrocitos, donde puede ocurrir dos reacciones químicas, en donde la gran parte se combina con agua y forma ácido carbónico, que más tarde se disocia en bicarbonato e ion de hidrógeno. Esta reacción puede también producirse en el plasma, pero en el eritrocito la presencia de anhidrasa carbónica acelera la hidratación del oxígeno de carbono del dióxido de carbono varios cientos de veces. La segunda forma en que se transporta el dióxido de carbono en sangre es como compuestos carbánimos. Estos compuestos se forman por la reacción del dióxido de carbono con los grupos aminas de las proteínas, en especial la hemoglobina. Cuando los compuestos carbánimos presentan solo el 15 al 20% del contenido total de dióxido de carbono en sangre, pero son responsables del 20 al 30% del intercambio de dióxido de carbono entre los tejidos y los pulmones. Es importante conocer el metabolismo anaeróbico o sin presencia de oxígeno. Cuando los animales están realizando ejercicio, no reciben el suficiente aporte de oxígeno y requieren producir energía sin este, lo que produce ácido láctico, compuesto químico que en el cuerpo provoca la disminución del pH de la sangre e incluso puede llegar a dañar los músculos.
Ahora, en nuestro caso clínico vemos lo siguiente. El propietario de un gato lo lleva a la consulta porque está preocupado por su extrema debilidad y porque últimamente se tambaleaba mucho cuando caminaba por la casa. Pero su apetito es bueno y aparte de la debilidad, el propietario piensa que el gato es normal o se encuentra en buenas condiciones. Se realizó la inspección del animal que se encontraba tranquilo en la mesa de exploración y presenta condiciones razonablemente buenas. Frecuencia cardíaca normal, frecuencia respiratoria aparentemente normal y signos buenos. Se revisó el dorso del animal que presenta un material arenoso sobre su piel. Al realizar un examen más detenido, muestra acumulaciones de material marrón rojizo entre el pelo y se observan pulgas corriendo cuando éste se apartaba. Al humedecer el material arenoso se observa un líquido rojo. Las membranas mucosas del gato están casi blancas y su exploración ha provocado un leve forcejeo con el gato suficiente para producir un aumento en la frecuencia respiratoria. El pulso del gato es extremadamente alto, pero la auscultación pulmonar es normal. Los demás signos están dentro de la normalidad. Se toma una muestra de sangre y el hematocrito es de 10%, cuando en sus valores normales debe ser de entre 30 a 45%. Vamos a analizar el caso por partes. En primer lugar, ¿qué son las pulgas? Las pulgas son un orden de pequeños insectos ápteros y parásitos externos hematófagos, es decir, que se alimentan de la sangre. Su ciclo vital dura de 2 a 8 semanas y luego de que la hembra come pone de 15 a 20 huevos en el gato. Se encuentran las membranas mucosas pálidas debido a la gran cantidad de pulgas que tiene y se han alimentado de la sangre del animal provocando anemia en este, y por ende no hay suficiente riego sanguíneo en la periferia del organismo. Esto se confirma al realizar el examen de sangre que muestra un hematocrito de 10%, cuando normalmente debe estar de entre 30 a 45%. Hay que aclarar que es la anemia. La anemia es la reducción de la proporción de eritrocitos o glóbulos rojos en el torrente sanguíneo debido a la deficiencia de la médula ósea para producir estas células. Sin embargo, en este caso no se trata de esto, sino la cantidad de parásitos que se alimentan de la sangre del animal o de los eritrocitos, lo que disminuye esta proporción, mientras que la médula ósea tiene una producción normal y, como siempre, ha estado estable. Al tratar de revisar al animal, este se estresa, lo que le produce un aumento de la frecuencia cardíaca, ya que su sistema nervioso autónomo lo ha puesto en estado de alerta, además de que necesita más sangre en los músculos para iniciar bien sea la huida o el ataque. Sin embargo, la frecuencia respiratoria o la auscultación pulmonar no ha aumentado. Esto confirma aún más la hipótesis de la anemia, ya que el gato no requiere de más oxígeno en su torrente sanguíneo, sí, pero, sin embargo, sí debe aumentar el gasto cardíaco ya que no tiene la suficiente capacidad de transportar este oxígeno a todos los organismos debido a la poca cantidad de eritrocitos presentes en la sangre en este momento o de por sí a la poca presencia de hemoglobina en el cuerpo. Por último, el gato al no poder liberar el oxígeno correctamente a los tejidos le genera dificultades respiratorias y al no tener suficiente suministro de oxígeno a estos tejidos provoca que realice el metabolismo anaeróbico, produciendo ácido láctico, disminuyendo el pH y estimulando los quimiorreceptores que generan los problemas respiratorios que estaba presentando en ese momento. Para el tratamiento de este animal es eficaz dos vías terapéuticas. En la primera se realizó una transfusión de sangre para aumentar el hematocrito y aportar suficiente capacidad de transportar oxígeno hasta que pueda producir sus propios glóbulos rojos. Luego se tiene que combatir la infestación de pulgas. Tiempo después el propietario comenta que no ha tenido más problemas y cuando ve pulgas aplica de inmediato el tratamiento correspondiente.